el momento del advenimiento del Salvador Jesucristo, y que se celebra días antes, repito, una preparación para poder reflexionar sobre todo sobre este hecho del nacimiento de Jesús. Y pronto se aproxima también la Semana Santa. Y si bien nosotros sabemos que puntualmente quizá no son fechas exactas o que representen tal cual, como la Navidad, me refiero, definitivamente sí es un momento importante en el cual como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, podemos y debemos reflexionar a lo que el Señor nos habla, tener una reflexión importante, como dice el apóstol Pablo con respecto a la cena del Señor, que antes de hacerlo es importante que nosotros veamos la importancia, meditemos en la importancia de todas esas cosas. Y bueno, antes de llegar puntualmente a estos domingos en el cuales celebramos la muerte de Jesús, la crucifixión, la entrada triunfal a Jerusalén y finalmente con la resurrección, vamos a tomarnos también unas semanas para poder reflexionar justamente sobre la obra de Cristo, sobre lo que Cristo hizo en la cruz, por qué fue necesario que Cristo haya venido, que Dios mismo, como dice la palabra del Señor, haya tomado cuerpo de hombre y venir a esta tierra y someter su cuerpo a lo que nosotros sabemos que implica el tener un cuerpo humano, las situaciones que uno pasa, ciertas enfermedades limitantes, etcétera. Y bueno, ¿por qué tuvo que ser sometido Cristo a esa condición de hombre? Y como dice Filipenses 2, y ya estando en condición de hombre, ir a una muerte de cruz, ¿no? Es importante que nosotros reflexionemos y tengamos claridad en ese sentido, porque muchas veces despersonalizamos el hecho y sabemos que Cristo vino a la tierra y decimos, y vino a dar su vida por los pecadores, pero de pronto decimos, uy, el pecado está tan lejos, ¿no? El pecado no es algo que necesariamente, no nos sentimos tan pecadores o como que no es tan necesario para nosotros el sacrificio de Jesús, porque no nos sentimos tan malos, ¿no? Creemos que hay gente más mala, más perversa, que ha hecho cosas y que nosotros, si bien tenemos errores de carácter, ¿no? A veces lo planteamos así, tenemos algunos defectos, ¿no? Pero creemos que el pecado grave está en alguien más y no en nosotros. Así que es importante que nosotros lleguemos a esa reflexión y poder decir que nuestra mayor ceguera es no poder ver nuestra necesidad, nuestra propia necesidad. Vemos, repito, la necesidad de perdón en otras personas, en otras situaciones, pero nosotros al creernos buenas personas, a lo mejor solo necesito tantita ayuda, pero no necesito algo, no creo estar muerto y necesitar una resurrección. Creemos, repito, ser buenas personas y estamos cegados ante la necesidad que tenemos todos de un Salvador y de verdaderamente lamentarnos por el pecado, no del mundo, no lo que hacen las personas, no lo que hicieron los antepasados, sino el pecado personal. La cruz no es para aquellos que se han portado bien, es para los que reconocen que con sus actos, que con sus hechos no pueden ganar el favor de Dios, que estamos en una bancarrota espiritual, ¿no? Y que nada podemos hacer con nuestro propio esfuerzo, nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas para ganar la salvación. Que si bien consideramos que eso no somos tan malos, definitivamente eso no nos capacita a recibir el favor de Dios, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Para todos nosotros, debido al pecado, para todos nosotros, porque eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. No está diciendo para los más malos, para los que no son tan buenos, para los que están en la cárcel, ¿no? Para los que han matado. El apóstol Pablo dice, palabras del Señor, por cuanto todos pecaron. ¿Y quiénes todos? Pablo mismo decía, yo soy el primero de todos los
pecadores. Así que es importante que nosotros hoy reflexionemos justamente en eso, en que hemos tenido una ceguera espiritual y no hemos podido ver nuestra propia necesidad. Necesitamos alguna ayuda, pero en realidad necesitamos levantarnos de la muerte. Dice Romanos 8:20, ya no leía hermano Marco, dice Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está hablando de una realidad que afecta no solamente a las personas, no solamente a los seres humanos, sino que te puedes dar cuenta que incluso el pecado, ¿no?, afectó de manera importante a la creación misma, ¿no? Hay quien le llama una desobediencia cósmica, porque en el pecado no solo somos afectados nosotros, definitivamente la tierra misma fue afectada, e incluso debemos saber que muchos inocentes o aparentemente inocentes, o que podemos considerar inocentes, son afectados por el pecado de nosotros mismos, como hemos dicho y como dice aquí, incluso la creación misma fue sometida a vanidad. Dice el verso 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Dice el verso 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos. Habla de algo que está viviendo la creación hoy mismo. Hay algo que incluso nosotros mismos vivimos junto con la creación. Aquí está hablando de un lamento, de un gemido. La creación misma está gimiendo y dice aquí, sufre hasta ahora dolores de parto. Y es algo que nosotros podemos ver en la creación. La creación está gimiendo. La creación está dando un clamor porque espera algo. Dice aquí que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. La creación misma está en un clamor en el cual debiéramos estar también nosotros, esperando la redención de nuestros cuerpos. A veces pensamos que el llanto, que el lamento, que el clamor no es algo apropiado, ¿no? Creemos o pensamos que el lamento o el dolor no es para hijos de Dios, ¿no? E incluso cuando vemos a alguien estar triste o dolido, lo primero que hacemos es quererlo sacar de ese dolor, ¿no? Nos incomoda el dolor de las personas. Incluso nosotros cuando estamos dolidos, no estoy hablando del dolor en general, pero sí puntualmente de este dolor que está planteando la Biblia, ¿no? El lamento es algo saludable, es apropiado, es bueno, es parte de la vida, es algo con lo cual Dios nos ha dotado. Si tú lees los Salmos, por ejemplo, nos gusta cantar los salmos de victoria, y ¿no? Cuando David está celebrando que la victoria sobre sus enemigos. Pero si tú observas el libro de los salmos, la mayoría de ellos, en un porcentaje muy grande, son lamentos, ¿no? David está diciendo, ay de mí, ¿no? Porque soy esto, ¿no? Asaf, veíamos hace unas semanas como él dice, por poco resbalo y caigo. David habla de sus enemigos y de que ha sido avergonzado y le pide a Dios, ¿no?, que responda, y podemos ver un David triste, un David enojado, lamentando muchas cosas, como hoy más adelante veremos. Así que no necesariamente el lamento o el gemido, como estamos viendo, es algo mal en nuestras vidas. De hecho, si nosotros somos expuestos al pecado, a nuestro propio pecado, lo que no sería saludable es no lamentar el pecado, no dolernos por el pecado. No sentir, yo tengo mucho en mente una enseñanza que me dio mi mamá estando en una zona, en un hospital infantil. Una de mis hijas estuvo algún tiempo en un hospital infantil
y al ingreso entró a una zona que se llamaba corta estancia, que es donde les dan la atención primaria a algunos enfermos, niños enfermos graves, ¿no? Que tienen enfermedades graves, ¿no? Y yo estaba, teníamos que estar con mi hija noche y día, y en las noches particularmente. Si tú sabes esto, un hospital en la noche es un lugar triste, un lugar de dolor, un lugar de lamento. Yo creí que conocía el dolor y yo pensé haber visto el mayor dolor en diferentes situaciones que yo había vivido, pero hasta que estuve en un hospital infantil de esa naturaleza y oír el llanto continuo de bebés, de niños llorando de dolor, literalmente hablando, supe lo que era el dolor. Y obviamente salí del hospital cuando me fui a casa molido, no solo por la situación de mi hija, sino lamentando tanto dolor, ¿no? En los niños, ¿no? ¿Cómo es posible que niños, que jovencitos estén sufriendo tanto? ¿No? Y yo llegué y me acuerdo que levanté el teléfono y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué pasa esto? ¿No? Yo ya era cristiano, conocía al Señor, pero salí considerablemente mal emocionalmente de ese lugar. Y le pregunto a mi mamá, ¿qué pasa, mamá? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos niños tienen que vivir estas situaciones? Y la respuesta de mi mamá fue esta: es para que veas lo grave y lo doloroso que es el pecado. Es lo que hace el pecado en la humanidad. Y no estoy hablando que esos niños hayan pecado, pero al estar en un mundo de corrupción, estar en un mundo de pecado, definitivamente nosotros cosechamos, los niños cosechan este pecado, como yo te decía, a inocentes incluso que están recibiendo las consecuencias de ese pecado, la creación misma, estos niños gimiendo, pidiendo un clamor por salvación, porque alguien los saque de esa situación. Hermano, el pecado es algo de lo cual tenemos que lamentarnos. No podríamos salir impávidos al ver la consecuencia del pecado en las personas. Y no solo en las personas, no podemos permanecer apáticos al saber que nosotros mismos hemos sido causantes de situaciones similares gracias a nuestro pecado. Y eso, hermano, es algo que definitivamente debe movernos al lamento. Decíamos al principio, nuestra mayor ceguera espiritual es creer que estamos bien, que lo que hemos hecho no es tan malo y no podemos ver nuestra propia necesidad. En lo que acabamos de leer de Romanos 8, podemos ver algunas características o situaciones que está viviendo la creación misma junto con los seres humanos en medio de la creación. La creación misma, los hombres, la creación está gimiendo porque está sometida a la vanidad. Dice aquí que la creación en el verso 21 está en una esclavitud a la corrupción. La creación misma, junto con los habitantes de la tierra misma, está sufriendo eso en sí mismo, una esclavitud a la corrupción. Son esclavos del pecado, esclavos de la corrupción. Y dice el verso 22 que está con dolores incluso de parto. Un dolor profundo en la cual la creación misma se está lamentando. Definitivamente es importante poder recordar y saber nuestra pobreza espiritual y saber que el lamentarnos por nuestro pecado es algo deseable, porque no estamos permaneciendo apáticos a lo que el pecado está causando, a la consecuencia grave del pecado. Yo te describo una situación dolorosa en esta tierra que viví de manera personal, pero la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. La Biblia habla de una consecuencia no temporal, una consecuencia eterna del pecado en aquellos a cuales no les ha enviado Cristo, que eternamente cosecharán
las consecuencias de su pecado en un lugar de sufrimiento. Por eso el lamento por el pecado, el lamento y el clamor por salvación no es algo malo, es una bendición de parte de Dios que nos hace reflexionar y nos hace hacer un clamor de ayuda. Necesito ayuda. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué hace eso en nuestro corazón? Un clamor. Necesito un Salvador. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Necesitamos un Salvador. Ve por favor a Mateo 5, versos 3 y 4. Mateo 5, 3 y 4, en el Sermón del Monte, uno de los sermones más extensos de Jesús, registrados de Jesús, habla justamente del clamor, del duelo, del llanto, ¿no?, como una realidad importante en la vida del ser humano, y podemos hablar de los hijos de Dios. En Mateo 5, verso 3 dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y dice el verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Te das cuenta que incluso el llorar, Jesús lo está planteando aquí como una bendición? Bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran. Pareciera contradictorio, ¿no? Como en el llanto, dichosos, es una bendición. El llanto, si ese llanto, dice el apóstol Pablo, dice a la iglesia en Corinto, en la segunda carta, dice: yo les escribí una primer carta en la cual les llamé muy fuerte la atención. Pablo les había llamado a la iglesia en Corinto muy fuerte la atención y los había confrontado con su pecado, con situaciones que como iglesia no habían hecho. Y Pablo les dice en su segunda carta: yo tenía un temor, parafraseando un poco, decía el apóstol Pablo, de que fueran consumidos de tanta tristeza, porque sí estuvo buena la zarandeada que les di, ¿no? Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hay una tristeza que solamente te hace lamentarte y produce muerte, pero hay una tristeza que es de parte de Dios, que genera un lamento al ver nuestra condición, pero que definitivamente nos hace voltear a Cristo y voltear a ver la gracia del Señor. Y es un lamento y un dolor que produce vida. Podemos vivir en esta vida lamentándonos. De hecho, creo que toda la gente sufre, tarde o temprano, toda la gente sufre en este mundo. Hemos de sufrir por una o de otra razón. Pero ¿cuál será nuestro lamento y nuestro dolor? ¿Aquel lamento que produce solamente muerte? ¿O aquel lamento que nos hace voltear a ver nuestra necesidad de un Salvador y que produce vida? El Señor Jesús dice aquí: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos van a ser consolados. El duelo significa que hemos sido golpeados por el peso de lo que el pecado ha hecho en ti, el peso de lo que el pecado ha hecho en tus conocidos, en tus hijos, en estos niños que te describían en el hospital. Ese es el lamento, ese duelo, ese peso de saber lo devastador, lo destructivo que es el pecado. Si bien al principio puede parecer placentero el pecado, pero hermano, el pecado destruye. El pecado es muerte. El pecado no trae nada bueno. Y la humanidad y la creación misma está gimiendo y clamando con dolores de parto ser librados de ese pecado. ¿Cómo estaremos hoy nosotros? Esta realidad triste de clamar por ayuda, de clamar por un rescate, del saber que he pecado y necesito ser perdonado y necesito la liberación de un Redentor, que yo solo no puedo salir del pecado. Por eso empieza, leíamos el verso 3 donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos, decíamos al principio, que saben
que están en bancarrota espiritual, que no les alcanza, que no nos alcanza para pagar nada y poner en deuda a Dios y llegar con Dios y hacer algo y decirle, ok Dios, ya hice esto por ti, ahora tienes que salvarme. ¿Sabes qué, hermano? No nos alcanza. Por más buenas obras, por más esfuerzo que hagas, por más que luches, por cuanto todos pecaron, nos es inalcanzable. Eso es la pobreza espiritual. Reconocer, no me alcanza, por más que me esfuerce, por más que haga. Yo podré decirle a las personas que soy bueno, que no soy tan malo, desviar la atención hacia las personas que son más malas, ¿no? Y comparado con él, pues sí, yo soy bueno, yo me siento bueno. Eso no es pobreza espiritual. La pobreza espiritual, que es una bienaventuranza, es cuando yo reconozco que no me alcanza, por más que me esfuerce, a alcanzar el favor de Dios. Ve ahora, por favor, al libro del profeta Sofonías. Sofonías 3, verso 11 y 12. Sofonías 3, verso 11 y 12. Hablando justamente de esa pobreza espiritual. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, tú síguelo en la versión que tengas ahí cómoda o en la de la pantalla. Pero te voy a leer la NTV, que dice así: en ese día ya no habrá falta de que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Y dice algo importante: quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Verso 12: quedarán solos los sencillos y los humildes, los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y que no pueden hacer nada por sus propias fuerzas, no pueden llegar delante del Señor con su propia justicia y con su propia fuerza. Dice aquí que quedarán solo los sencillos y solo los humildes. En palabras de Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. Y que finalmente son los únicos que quedarán. Ellos son quienes confían en el nombre del Señor. No confiamos en nosotros, no confiamos en nuestra propia bondad, no confiamos en que somos buenos, en que hacemos bien las cosas, en que tomamos decisiones, sino, hermano, nuestra confianza está ¿dónde? En el Señor, y solamente en el Señor. Yo no puedo ser salvado por mí mismo, necesito un Salvador. Esta cuestión de autosuficiencia es la raíz de la falta de arrepentimiento, la raíz del pecado. Así que necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios, que solamente podemos llegar a Él a través del sacrificio de Jesús. Un pobre de espíritu es el que ha perdido toda su confianza en su propia justicia, en sus propias fuerzas, y reconocemos que dependemos enteramente, totalmente de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo para poder llegar delante del Señor. Como el fariseo y el publicano, ¿te acuerdas? La Biblia habla de dos hombres, ¿no? Uno religioso que se creía bueno y que van subiendo, y el otro va subiendo al templo y con la cara en alto, orgulloso, altivo, esos de los cuales está hablando Sofonías, ¿no? Que finalmente no van a quedar. Y religioso, conocía mucho de la Biblia, conocía muchas cosas. Y va un publicano. Los publicanos eran personas de segunda categoría, ¿no? En el pueblo de Israel los publicanos eran tenidos como pecadores, como no merecedores, como traicioneros. Y el publicano va subiendo y dice la Biblia que con la cabeza agachada, viendo al suelo. Y el fariseo, ¿qué le decía a Jesús? ¿Qué le decía a Dios llegando? El fariseo le decía a Dios: qué bueno, Dios, que no me hiciste como este. Qué bueno que yo no soy todo eso y que yo puedo llegar con mi cabeza bien en alto y presentarme delante de ti. ¿Y te acuerdas qué decía el publicano?
con su cabecita agachada, llegaba delante del Señor y le decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pobre pecador. ¿Quién descendió justificado? ¿El fariseo, con toda y su justicia, o el publicano que se reconocía pecador? ¿A quién nos parecemos, hermano? Y quizá podemos pensar que esto es algo muy lejano. Pero justamente eso, cuando yo me creo mejor que los demás, tú podrás decir: yo no soy un fariseo que estoy subiendo y yo no me sé el Pentateuco de memoria. Pero de pronto llegamos a la iglesia y ¿qué tal como juzgamos al hermanito de al lado, ¿no? Cuando consideramos que no está haciendo las cosas como yo las haría, ¿no? Y nos sentimos mejores porque yo tomé mejores decisiones, porque a él ya le pasó esto y esto. Y es un poco llegar delante del Señor con nuestra propia justicia y decirle: Señor, yo soy bueno. Y ¿sabes qué? Qué bueno que no soy como este de al lado, ¿no? Qué bueno que me has librado de ser. Estamos finalmente llegando con la misma actitud de este fariseo. ¿A quién nos parecemos más? El fariseo se lamentaba por su pecado y daba un clamor por salvación: Señor, sé propicio a mí, pecador. Lamentar el pecado es el primer paso para buscar la gracia divina. ¿De qué nos libra el Señor si somos buenos, ¿no? Yo trabajaba con una persona que ya era cristiana en ese momento, pero ella decía: a mí el Señor me libró de buena, me salvó de buena. Y le preguntan: ¿cómo que te salvó de buena? Pues sí, porque yo creía que era buena. Yo creí que era una buena persona y que todos los demás habían pecado y habían hecho, y pues yo hacía las cosas bien. Y ¿sabes qué, hermano? Si nosotros somos personas que nos creemos buena, estamos más lejos de alcanzar la gracia de Dios que aquellos que saben que son pecadores. Porque la gracia es para el pecador que ha reconocido y está arrepentido de su pecado. Si tú no necesitas un Salvador, el Salvador entonces no es para ti, porque tú eres lo suficientemente bueno para salvarte. Y eso, hermano, nos aleja de la gracia de nuestro Señor. Podríamos tener un gran conocimiento bíblico, de doctrina, de historias, pero falta algo realmente importante en el evangelio que predicamos y el evangelio que vivimos, que es el reconocimiento de nuestro propio pecado. No tenemos la necesidad, no tenemos ese vacío espiritual, creemos estar bien. Ve por favor a Romanos 9:23. Ignoramos lo que justo este pasaje dice. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ya hablamos de este verso, es un absoluto y lo ignoramos. Pensamos que en ese todos entran todos los demás, pero que nosotros estamos bien, que nosotros tenemos una relación diferente con Dios porque nos esforzamos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Fíjate que esta falta de reconocimiento, el ignorar Romanos 3:23 en mi vida, nos hace muy parecidos a esto. Ve por favor ahora a Jeremías 2, verso 35. Jeremías 2, verso 35, para que veas lo que el Señor piensa de aquellos que no creen tener necesidad, de aquellos que creen que son buenos. Jeremías 2:35, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: dice, aún así dices, no he hecho nada malo, seguro que Dios no está enojado conmigo. ¿Hemos dicho algo así? Yo no he hecho algo tan malo. O ocultamos nuestro pecado con el pecado mayor de los demás, ¿no? Yo hice esto, pero migra, ¿no? Yo no estoy tan mal, yo no soy
soy como el publicano, ¿no? Aún así dices, no he hecho nada malo, seguro que Dios no está enojado conmigo, pero ve, dice Dios, pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo el profeta Jeremías aquí? Lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Te voy a castigar de una manera severa. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. ¿Qué estás diciendo? No he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo. Yo soy bueno. Estás creyendo la mentira, estás afirmando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aquellos que dicen que no tienen pecado son mentirosos, dice la Biblia. Hermano, cuando tú dices, soy más bueno que aquel, ¿sabes qué estamos haciendo? Mintiendo. Cuando tú dices, yo soy bueno, cuando tú dices, yo no he pecado, yo estoy bien, no necesito ser confrontado con el pecado, que confronten a los demás, que confronten al de al lado. Cuando tú dices, de seguro el Señor no está enojado conmigo, ¿qué estamos haciendo? De acuerdo a lo que dice Juan, estamos mintiendo. Eso es una mentira. La verdad es la que ya leíamos en Romanos 3:23. Todos pecaron, incluidos nosotros, y estamos destituidos de la gloria de Dios. La mayoría de las personas no tienen o no tenemos la conciencia de qué tan grave es el pecado, de qué tan profundo es el hoyo, el hueco que cavamos con nuestro pecado. Y como hemos dicho, somos expertos en autojustificarnos, intentamos librarnos y no responsabilizarnos de nuestro pecado. Porque a veces lo justificamos y decimos, bueno, yo sí pequé, sí hice esto, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿No? Yo pequé, pero porque mis papás me hicieron tal o cual cosa. Yo pequé porque mi esposa hizo o no hizo tal cosa. Yo pequé porque mi esposo hizo o no hizo tal cosa. Justificamos. Hermano, no nos estamos reflejando en este espejo de la realidad de que todos pecan. Todos han pecado y no tenemos idea de que necesitamos exponernos y experimentar el conocimiento del pecado para poder experimentar la gracia del Señor. Imagínate qué tan grave es el pecado. A veces decimos un pecadito. Un pecadito, ¿no? Una cana al aire, de pronto lo dicen, ¿no? Un eufemismo, ¿no? Usar algunas palabras para suavizar las cosas, ¿no? Pero imagínate, ¿qué tan grave tuvo que haber sido nuestro pecado? Esa canita al aire o ese error de carácter que llevó a Jesucristo a morir en una cruz. Hermano, el pecado cava un hoyo profundo y nos lleva a la muerte. Y la creación misma, como hemos visto, está gimiendo a causa del pecado del hombre. Tú dime si no es grave. Dicen por ahí que oía a algún predicador que decía, el tamaño de tu Dios es el tamaño de tu pecado. Si tú crees que tu pecadito fue chiquito, pues tu Dios te tuvo que perdonar poquito, ¿no? Sin embargo, si tú sabes la profundidad de tu pecado, sabes y has experimentado, porque dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Si tú estás consciente que has sido muy perdonado y que para que tú y yo estemos aquí es porque hemos sido perdonados de la profunda gravedad de nuestro pecado, y eso hace a Dios en nuestras vidas aún más grande. Su amor es grande, que tan grande fue mi pecado que la obra de Cristo tuvo que ser tan grande para poder pagar por lo que yo hice. Porque acuérdate que Isaías dice, describiendo a Jesús, ¿no? Descubriendo al Redentor, dice expresamente las palabras, lo tuvimos por herido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pues,
está siendo crucificado y está siendo maltratado porque ha de tener una deuda con Dios. Y pensamos que los demás, ¿no? Pero ¿qué dice el profeta Isaías? Sin embargo, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No es grave el pecado que tuvo que ser cargado en Cristo y él tomar nuestro lugar? El que nosotros no hayamos recibido la consecuencia total del pecado, porque no la hemos recibido, si bien estamos en un mundo esclavo de la corrupción y sí cosechamos cosas de nuestro pecado, pero definitivamente no cosechamos todo lo que merecemos por el pecado. Esa condenación, esa paga fue recibida en Jesucristo a través de su muerte, y molido fue por nuestros pecados. Imagínate el cuerpo de Cristo molido, lastimado, latigado, corona de espinas, burlas, le escupieron. El abandono del Padre, el mismo Padre lo abandonó. Imagínate a Jesús clamando: Padre, ¿por qué me has abandonado? En una cruz, semidesnudo, sufriendo. ¿Herido de Dios por su pecado? No, por el mío, por mis mentiritas, por mi canita al aire, por lo que yo considero menor. Sin embargo, no es así. Es importante que experimentemos, como hemos dicho, ese aterrador conocimiento del pecado para poder enfrentarnos también y tener un entendimiento más claro del perdón de Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo sé que se me tuvo que perdonar mucho, entonces mi amor tiene que ser más grande. Si se me perdonó poquito, doy poquito, ¿no? Amo menos, ¿no? Es importante, como hemos dicho, entender que el pecado no es solo lo que hacen los demás. Es, por ejemplo, lo que hacemos en el tráfico, ¿no? Cuando se te mete un carro adelante, ¿no? O sea, no es necesario que agarres algo un cuchillo y se lo entierres a alguien, ¿no?, para sentirte pecador. Dice la Biblia que cuando ya le dijiste fatuo o tonto a tu hermano, y que si ves con malos ojos a una mujer que no es tu esposa, ya eres culpable. No está lejano de nosotros. Hermano, ¿qué tan conscientes estamos en nuestras vidas de la profundidad del pecado? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Lloramos cuando nos cometen injusticias, ¿no? Lloramos pero ¿cuántas veces, hermano, hemos llorado en nuestras vidas por la profundidad, por lo destructivo, por lo doloroso que es saber que hemos pecado y ofendido al Señor? No por el pecado de tu vecino, no por el pecado de los presidentes, ¿no? No por el pecado de los políticos, no por el pecado de quien sea, sino de nosotros mismos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que supimos o que reflexionamos en esto? Ve por favor al Salmo 51. David, cuando fue confrontado con su pecado, ¿te acuerdas? Viene el profeta Natán, y David no había hecho ninguna gracia, ¿te acuerdas? ¿Por qué fue confrontado por Natán? ¿No? Él había tomado una mujer que no era su esposa, y a su esposo, ya que vio que quedó embarazada la mujer,
su esposo, el esposo de la mujer, estando en la guerra, lo trae de regreso y bueno, pues que esté con su mujer para que crean que es bebé de él, del esposo. Pero ¿te acuerdas qué hizo el esposo? Dijo, no, mi pueblo está en guerra, yo no puedo ir y estar con mi esposa mientras mis hermanos están luchando en la batalla. Todavía David, ¿te acuerdas? Lo lleva, lo invita, le invita unas copas, ¿no? Lo voy a emborrachar para que a ver si así. Y el Urías ni borracho cambió su convicción, ¿no? Siguió diciendo no y se quedó a dormir mejor en la banqueta para no causar una afrenta a sus compañeros que estaban peleando en el frente de la batalla. Y no estuvo con su esposa. Pasando todo esto y viendo David que no había forma de por ahí presionar o hacer más, da indicaciones de ponerlo en el frente de la batalla para que lo mate. Lo mató. Y de pronto llega Natán, ¿no?, el profeta, y lo empieza a confrontar. Y le dice, a ver, ¿tú qué harías si vieras? Y le pone una situación aparentemente hipotética, ¿no? ¿Tú qué harías si supieras que alguien tiene una corderita y vienen y se la roban? ¿Y te acuerdas qué contesta David? Porque cuando juzgamos el pecado en alguien más, sí somos fuertes, ¿no? El tal se ha muerto, ¿no? ¿Y qué le dice Natán? Bueno, pues eres tú. Terminando de esa confrontación, David escribe esto. Salmo 51, verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ten piedad de mí. David levanta un clamor al Señor por piedad. Y fíjate, dice, no es que yo haya pecado en contra de Urías, no es que yo haya pecado en contra del ejército. ¿Qué dice David? Le dice a Dios, contra ti y solo contra ti he pecado. Hermano, lo que le haces, el pecado que haces en contra de tus hermanos, es en contra de Dios. Y David lo sabía. Y no va y pide perdón aquí primero. No va y dice, no ajusta cuentas aquí. ¿A dónde va primero? Con Dios. Y le dice, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y reconoce su condición. Debemos saber que nuestro pecado es contra Dios. Y si no entendemos que necesitamos, antes que otra cosa, el perdón de Dios, no hemos avanzado mucho. Si no entendemos que necesitamos un Salvador, de nada sirve nuestro conocimiento del Evangelio. De nada sirve saber tantas cosas si no tenemos ese entendimiento, que es la buena noticia de salvación, pero confrontada a la mala noticia que la paga del pecado es muerte. El Evangelio son buenas noticias, pero si no somos conscientes de la mala noticia, entonces las buenas noticias pierden relevancia, ¿no? Como si de pronto me dicen a mí hoy, o a cualquier persona no enferma, le dicen, no estás enfermo. Pues ¿qué dices? Pues sí, no estaba enfermo. Pues sí, gracias, es una buena noticia, pero si alguien que ha estado muy grave
y de pronto le abren sus estudios y les dicen, no estás enfermo, estás en remisión. Es una buena noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque había una mala noticia con respecto a su enfermedad. La mala noticia en el Evangelio, hermano, es la paga del pecado es muerte y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ve al Salmo 32, verso 1. Este te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Muchos le llaman que es un verso, un salmo como paralelo, una secuela del Salmo 51 que leíamos de David cuando fue confrontado con Natán. Dice el Salmo 32, verso 1. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Dice aquí que el perdón es una bendición, pero para que yo tenga esa bendición, necesito arrepentirme y saber que necesito el perdón. Si no, ¿de qué me perdonan si soy bueno? Y fíjate lo que dice: tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Dice el verso 3: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Un clamor, un lamento. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. ¿Qué dice el verso 3? Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. ¿Estamos sufriendo tal vez? Quizás algunos de nosotros estamos viviendo momentos difíciles de llanto, de dolor. Y muchas a veces atribuimos ese llanto y ese dolor a situaciones que nos pasaron o a situaciones que estamos viviendo. Pero algo que infringe dolor en un hijo de Dios como lo era David es: no te he confesado, Señor, mi pecado. Estoy mintiendo, que es lo que veíamos antes. Estoy mintiendo y estoy llegando de una manera honesta delante del Señor a decirle: contra ti he pecado. A reconocer, dice el verso 5, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y entonces, ¿qué pasó? Dice aquí: cuando yo te confesé mi pecado. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega para confesión, la palabra griega homologeo, que quiere decir estar de acuerdo a lo que está pasando en tu corazón con lo que estás diciendo. O sea, no es un perdón de solo de boca, sino una convicción clara que necesitas ser perdonado. Y que estamos en ese sufrimiento y ese lamento, y que quizá puede ser posible que si tú llegas delante del Señor y le confiesas tu pecado, no lo que te hicieron de chiquito, no lo que hizo tu esposo, no lo que hizo tu esposa, no lo que hacen tales o cuales personas, sino: Señor, confieso que he sido rebelde contigo. Señor, necesito tu perdón. Si tú sigues leyendo el Salmo 32, te das cuenta que termina en una fiesta. Y David, al saberse perdonado del Señor, dice: ahora cantaré y ahora haré. Y cambia su carácter. ¿Cambió la situación? No cambió la situación que estaba viviendo. Cambió su relación con Dios. Confesó. Cambió su relación con Dios al confesar su pecado. Nehemías, ve por favor a Nehemías 1, verso 2. Nehemías, copero del rey, estando en Babilonia, trabajando para el rey Artajerjes, de pronto manda o pide razón de lo que su pueblo estaba viviendo en Jerusalén.
porque estaban en el exilio y el pueblo había sido traído a Babilonia, pero se habían quedado muchos ahí y estaban sufriendo. Y dice el verso 2 de Nehemías 1, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías sabe, se entera lo que está viviendo su pueblo, cómo está Jerusalén, cómo están sus amigos, su familia, los suyos. Y dice el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Dice aquí, hizo duelo y lloró. Solo porque estaban en afrenta, solo porque estaban incendiadas las puertas, solo porque había destrucción en Jerusalén. Quizá en este momento pareciera que sí, pero ve por favor ahí mismo en Nehemías 1, ve al verso 6. Vamos a ver qué dice, qué le dice a Dios Nehemías con respecto a su tristeza, con respecto a su duelo. Dice Nehemías 1, verso 6. Ahora Nehemías está orando al Señor y le dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Empezó a orar día y noche, a orar día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué dijo Nehemías? Sí, Señor, estos se merecen eso y más por pecadorzotes. ¿Eso dijo Nehemías? Hay un lamento por el pecado, por la consecuencia, porque ellos estaban así en Jerusalén y Jerusalén destruida como consecuencia de su pecado. Porque Dios les había advertido en muchas ocasiones: si no te arrepientes, si no haces tal o cosa, si sigues dando lugar a dioses, a pueblos, va a venir destrucción sobre ti. No se arrepintieron, continuaron en su pecado y fueron destruidos y fueron llevados a la cautividad. Esto lo estaban viviendo como una consecuencia de su pecado. Y Nehemías estaba ajeno a eso. Nehemías no estaba ahí. Nehemías no estaba. Sin embargo, no dice: ay, estas personas qué malas son, sí se merecen lo que están recibiendo. ¿Qué dijo Nehemías? Te confieso el pecado de los míos, de mi pueblo, ¿no? Y dice que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lamentándose por el pecado y la consecuencia del pecado en los suyos, en su pueblo. ¿Se lo merecían? Sí, por su pecado. Sin embargo, Nehemías no es que se alegrara. Sí, les va a ir mal y qué bueno que no. Hizo el pecado del lugar donde vivía, de los suyos, lo hizo y lo confesó como su propio pecado. No solo se responsabilizó de sus propios pecados, sino incluso tomó responsabilidad del pecado de su pueblo. Y dice el verso 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías sabe de la gravedad y está observando la gravedad del pecado y confiesa el pecado de los suyos como un pecado personal. Y aunque él no se había corrompido en extremo contra Dios, porque él era alguien temeroso de Dios y alguien que había vivido una vida temerosa de Dios, sin embargo Nehemías dice: perdona a los que en extremo se han corrompido contra ti. ¿Dijo eso Nehemías? Nehemías dijo: nos hemos corrompido
en extremo, te hemos dado la espalda, Señor. Cuando oramos por nuestro país, por ejemplo, Señor, destruya a los de tal color, ¿no? O a los de... En extremo nos hemos corrompido delante de ti, Señor. En extremo hemos sido idólatras, hemos sido pecadores, hemos sido rebeldes contra ti, Señor. Y más bien te pido, Señor, perdona mi pecado y el pecado de los míos. Y hay un lamento de Nehemías. No solo se trata de voltear a ver nuestro pecado y ser sorprendidos por él, sino sí ser confrontados, sí mirar el pecado, sí saber que está ahí, pero también entender que en Cristo hay perdón de pecados. Y que el lamento por el pecado no es un destino, es el camino para entender la gracia redentora de nuestro Señor. Romanos 4, verso 7 dice así. Romanos 4, verso 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos. ¿Qué podemos decir? En Cristo hay perdón de pecados para el que ha reconocido su pecado, ha clamado por un Salvador, responsabilizándose de su pecado, del pecado de los suyos, no tratando de justificar, no como leíamos en Sofonías, no diciendo, de seguro el Señor no tiene nada contra mí, Él está contento conmigo. Hay perdón de pecados. Romanos 7 dice así. El apóstol Pablo, imagínate, decía esto, Romanos 7, verso 18: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver un lamento porque lo perseguían, un lamento porque no lo consideraban apóstol, un lamento por aquellos que criticaban su ministerio, el lamento del apóstol Pablo era: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, y en mí está hacer el bien, pero me doy cuenta que no lo hago y peco, ¿no? Imagínate si el apóstol Pablo alcanzaba a reconocer eso en su vida y decía: soy el primero de los pecadores. ¿Cómo es que de pronto nosotros podemos decir y llegar delante de Dios o delante de las personas y creernos medianamente buenos? Porque si el apóstol Pablo es el primero de los pecadores, híjole, quién sabe dónde quedaría yo. Pablo sabía de eso. Sin embargo, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. En el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo había sido recibido, perdonado, puesto en el ministerio solamente por gracia de Dios. No porque haya sido talentoso, bueno, sabía mucho, por la posición que tenía, sino solamente por gracia. Salmo 130, verso 3, dice así. Salmo 130, verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Imagínate si el Señor, cada que te voltea a ver, viera todos tus pecados. El omnipotente, al que no le podemos esconder nada, al que con todo y que nos peinemos y nos arreglemos y nos pongamos chapitas, sabe lo que hay en nuestro corazón. Imagínate si el Señor, cada vez que te voltea a ver,
viera tu pecado, ¿dónde estaríamos hoy? Tú sabes lo que has hecho. Y no te hablo del pecado como para que nos quedemos lamentando siempre en esa cuestión del pecado, sino más bien para resaltar el perdón y la gracia del Señor que hemos recibido. Y yo sé de dónde me sacó el Señor. Y yo sé lo que era y sé lo que en Cristo hoy tengo. Que hoy no me mira a mí y ve toda la bola y el montón de pecados y el hoyo profundo que he cavado con mis pecados, sino que ahora el Señor me ve a través de la cruz de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes qué dice Romanos? Te dice justo. ¿Por qué? Porque te perdonó por la obra de Cristo. Yo no puedo creer que el Señor me mire y diga, Pablo es justo. No me cabe en la cabeza, porque yo sé que no lo he sido. Lo que sí sé es que en Cristo hay perdón. Y que a través de la obra de Cristo, a través de la sombra de la cruz, el Señor me ve y me perdona y me recibe como su hijo y me tiene misericordia y no me da lo que me merezco, sino nos pone en una posición privilegiada de hijos, de reyes y sacerdotes delante de nuestro Señor. Pero entendamos, no es por nuestros méritos, no es porque seamos mejor que el de al lado, no es porque seamos mejores de los que están allá afuera incluso, solamente es por la gracia del Señor. Por último, dice el Salmo 85, verso 10. El Salmo 85, 10, un verso precioso. Si yo pudiera decir que tengo un versículo favorito, que bueno, sabemos toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, pero este verso, cada que lo leo, y quiero que reflexiones un poquito en él. Dice Salmo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz. Porque la Biblia dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, que sí o sí tenía que juzgar mi pecado. Sí o sí, al Dios ser un Dios justo, tendría que retribuir y resolver esta cuestión del pecado. Pero ¿sabes dónde lo hizo? En la cruz. Y Cristo dijo, ok, hacemos a un lado a Pablo y tomo su lugar. Y en la cruz, la justicia que fue en la muerte de Cristo, pero la reconciliación y la redención que hubo para mi vida, le da todo el sentido a este verso. La justicia y la paz en esa cruz tuvieron esa unión perfecta y se besaron. Porque en Cristo, hermano, hay perdón de pecados. Porque en la cruz de Jesús, hermano, hay perdón de pecados. Para el inocente, para el bueno, no, para el malo, para el pecador, para el que sabe que necesita un Salvador, para el que se lamenta por su pecado. Recordando esto que ya te decía, el lamento no es el destino final, es el camino. Y no solo es sufrir por el de pecado, no es solo dolor, es un clamor de la tierra misma y de nosotros por salvación. Por salvación. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Se entregó en una cruz para nuestro perdón, para darnos vida nueva. ¿Por qué crees que nos llamamos vida nueva? Por esa vida nueva que el Señor
nos ha regalado a todos nosotros en su gracia y en su misericordia. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Inclina tu rostro, terminemos orando. Señor, gracias por el perdón, la gracia y la misericordia que hemos recibido de ti, Señor. Porque hoy podemos ver, Señor, con claridad lo que dice Romanos 4. Lo bienaventurados que somos, Señor, porque nuestras iniquidades han sido perdonadas, Señor. Y que sí, Señor, hoy lamentamos y nos duele, Señor, como decía David, Señor, haber sido rebeldes contra ti, Dios. Que no necesitamos cometer quizá esos pecados que consideramos graves para considerarnos pecadores, sino que nuestra condición, Señor, es de pecado. Y que dice tu palabra que tu Espíritu mismo, Señor, nos da esa convicción de pecado y de justicia y de juicio, Señor. El que nosotros nos sepamos merecedores de tu justicia y del juicio y a causa de nuestros pecados es la obra de tu Espíritu en nosotros. Y te pedimos eso, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos alumbre sobre aquellas cosas, Señor, que necesitamos observar en nuestra vida, que son pecados, Señor, y que necesitan, Señor, arrepentimiento, reconocimiento. Señor, no es que hayan pecado mis padres, no es que haya pecado mi esposa o mi esposo o mis hijos, Señor, sino que yo he sido rebelde en contra de ti, Señor. Y me he rebelado, Señor, y te he dado la espalda. Y te he dicho, Señor, incluso a ti, que no soy tan malo, que hay gente más mala que yo, Señor. Y me he puesto en el lugar del fariseo, considerando que lo que he hecho me da el derecho de poder llegar delante de ti a pedirte cosas, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, la actitud más bien de aquel publicano que subía y clamaba por perdón y te decía: sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Hoy, Señor, sabemos eso. Hemos pecado, Señor, y contra ti. Cuando pecamos en contra de nuestro hermano, en contra de los hermanos que has puesto alrededor nuestro, cuando pecamos en contra de nuestra familia, de nuestra esposa, nuestro esposo, cuando pecamos, Señor, en el tránsito, cuando subimos al transporte público, Señor, lo estamos haciendo en contra tuya, Señor. Y hoy te decimos, Señor, contra ti y, Señor, solo contra ti hemos pecado. Y te confesamos nuestras rebeliones, Señor. Y clamamos a ti, Señor, con dolor por salvación, Señor. Necesitamos de Cristo. Necesitamos entender ese pecado para poder entender tu gracia salvadora, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque mientras hemos callado, Señor, nuestros huesos se han dolido, Señor, y hemos llorado. Y se han secado nuestros ojos de tanto llorar, Señor. Pero hoy venimos confesando nuestros pecados y sabiendo que en ti hay perdón, Señor. Y que ese Dios misericordioso, justo y misericordioso, ofrece perdón para que el que viene de manera humilde delante de Él clame por ese perdón, Señor. Y acudimos a la cruz de Jesús y entendemos que Cristo tuvo que ir a morir porque yo soy pecador, porque yo he pecado.
Y pongo mis ojos, esos ojos con los cuales tú me has dotado hoy de fe en la cruz de Cristo, también entendiendo que si hoy estamos aquí de pie es porque Cristo fue a una cruz y nos perdonó y nos reconcilió contigo, Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir en tu perdón, en el perdón que ofrece la cruz de Cristo, porque nuestra deuda fue pagada, no fue cancelada. Nuestra deuda no desapareció, sino que nuestra deuda, la deuda por nuestros pecados, fue pagada por Cristo en su propio cuerpo. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, Señor. Gracias, porque hoy sabemos que somos discípulos tuyos y una iglesia que vive en el perdón, que vive en la gracia, sabiendo que todo lo que hemos recibido es solo por gracia, solo por tu misericordia. Que en la cruz la justicia y la paz se besaron. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.